Bueno, habíamos quedado con el verbo y vamos a continuar. Tenemos no sé cuántas clases más para hablar de esta categoría gramatical. Dijimos que desde la perspectiva semántica, el verbo es la palabra que indica acción, fenómeno o movimiento. Por otro lado, expresa existencia, estado y marca tiempo, persona, varias cosas, ¿no? Nosotros podríamos clasificar el verbo en diferentes direcciones, pero creemos que para fines del estudio bíblico lo más adecuado sería hacer una distinción entre dos clases de verbos: verbos de acción y verbos de estado, porque esos son los verbos con los cuales más vamos a estar trabajando y haciendo nuestra exégesis. Entonces tenemos los verbos de acción o estado. Los verbos de acción o verbos predicativos son los que marcan justamente eso, una acción, un movimiento. Y los verbos de estado van a marcar una cualidad permanente o temporal. Por ejemplo, tenemos el verbo ser y el verbo estar. Ser marca una característica permanente. Yo soy, no sé, inteligente. O sea, estoy diciendo que ya soy así, ¿no? Y si yo digo yo estoy despierto, es algo del momento, es algo temporal, podríamos decir. Entonces, eso desde la perspectiva semántica. Podemos profundizar un poco más, pero creo que es información suficiente. Definir al verbo como aquella categoría gramatical que va a marcar acción o estado. Simplemente eso. Desde la perspectiva morfológica es un poquito más amplio, porque el verbo es una palabra invariable, ¿no? Y es la palabra que más presenta accidentes de todas. O sea, tenemos un sustantivo, que vimos los accidentes del sustantivo en español, son género y número. Le agregamos uno más por estarse tratando del estudio bíblico y el caso, ¿no? Sin embargo, tiene como mucho tres accidentes. Y vas pasando por las diferentes categorías y vas encontrándote que no hay tanta variante en las palabras. Pero cuando llegas al verbo, sí, ahí te encontrás con que hay muchísimos accidentes. De hecho, en la clase anterior nos preguntábamos cómo es que el verbo está vivo después de haber sufrido tanto, ¿no? Porque cambia la persona, cambia el número, la voz, el modo, el tiempo. Entonces teníamos el verbo amar, que se podía conjugar de muchas formas, como amo, amas, ama, amamos, aman, amemos, amen, amaron, amémonos, ámense, amaría, amaríais, amarían, amarse, amé, amaste, amaron, amaré, amarás, amarán, amamos, amarás, amarás. O sea, tenemos de diferentes maneras cómo se puede decir una sola palabra. Y eso es porque tiene tantas variantes, porque se trata de esta categoría gramatical que tiene muchos accidentes. Y vimos algunos accidentes del verbo. En primer lugar, no vimos el tiempo, pero quiero agregar algo, solamente un concepto. La clase que viene vamos a hablar solamente del tiempo verbal. Pero, ¿qué tiempos hay en un verbo? Pasado, presente y futuro. Muy bien. Vamos a mantener el tiempo futuro y el presente tal como está. Solo le vamos a agregar una información más la clase que viene. Pero ahora quiero que se olviden de esto o que le dejemos de llamar tiempo pasado, y al pasado lo vamos a reconocer de tres maneras. Vamos a ver así. Esto. Primero, al pasado le vamos a llamar imperfecto. Segundo, le vamos a llamar perfecto. Y tercero, este es un poquito más difícil,
aoristo. Aoristo. Entonces, para referirnos al tiempo pasado, no vas a ver un versículo en la Biblia que diga tiempo pasado. ¿Viste cuando vas al Logos Kalogos que te dice las categorías gramaticales? No vas a encontrar en el tiempo del verbo un rótulo que diga pasado. No lo vas a encontrar. Te vas a encontrar con imperfecto, perfecto o aoristo. Esas son las tres formas para indicar el tiempo cronológico pasado. Repito, no vas a encontrar que diga como flexión tiempo pasado, sino que vas a encontrar aoristo, imperfecto, perfecto o aoristo. Esas son las tres formas para indicar el tiempo cronológico pasado. ¿Qué indica el aoristo? ¿Cómo? Pasado. Acabo de decir, ¿no? Pasado. ¿Qué indica el perfecto? ¿Qué indica el imperfecto? Pasado. Tanto el imperfecto como el perfecto y el aoristo indican un tiempo cronológico pasado. ¿Sí? ¿Cuántos tiempos pasados tenemos? 3. ¿Cuántos tiempos verbales tenemos? 3. Solamente que en el pasado tenemos 3 categorías de pasado. El aoristo, el imperfecto y el perfecto indican acciones en el pasado. Y vamos a ver... ¿Un ejemplo cuál sería? Y no, ahora no voy a dar ejemplos porque lo único que quiero es que se memoricen eso. Porque quiero que aprendan las palabras. Y después, la clase que viene, vamos a dar ejemplo y vamos a ver cómo funciona. Porque ahora no les voy a decir cómo funciona el imperfecto, el perfecto y el aoristo. Pues sería mucha información. Pero lo que sí quiero que toda esta semana ustedes se memoricen es esto. El tiempo del verbo. El tiempo del verbo. Para referirme al tiempo cronológico pasado, tengo que entender que el verbo griego me va a indicar aoristo, imperfecto o perfecto. Cualquiera de esas 3 opciones. No se dice tiempo pasado, no se dice este está en pasado, está en aoristo, o está en perfecto, está en imperfecto. ¿Sí? ¿Qué hay que memorizar entonces? Tiempo pasado. ¿Y el tiempo pasado cuáles son? Aoristo. ¿Sí? A ver, ¿quién se lo sabe ya? Sin mirar en la pantalla. Nadia. Imperfecto. Sí. Aoristo. Sí. Y perfecto. Y perfecto, muy bien. Buen día. A ver, Viviana, sin mirar, Tiempo cronológico pasado, decime los 3. Sí. Perfecto. Aoristo. Muy bien. Sin mirar, los 3 tiempos. Y aoristo. Alberto, ¿cuáles son los tiempos cronológicos para referirse al verbo en pasado en el texto griego? 3. Sí, ¿cuáles son? 3 ya. Completo. Uno aunque sea, dígame. Aoristo. Aoristo. Perfecto. Sí. Y pasado. No. Va queriendo. Aoristo, dijo perfecto, Sí. y después uno parecido. Vamos que sale, ¿No? Patri. Imperfecto. Imperfecto. Claro, es fácil porque si te acordás del perfecto ya sabés que el otro es imperfecto. Lo único que te tenés que memorizar es el aoristo, que es una palabra rara que parece más el nombre de algún pariente de mi papá en Corriente que un tiempo del verbal, ¿no? Así que bueno, ahí está. El tiempo cronológico pasado, imperfecto, perfecto y aoristo. La insistencia y la repetición es para que se quede grabado. La clase que viene ya no tenemos que hablar de esto, ya lo saben así de taquito. Así que vamos ahora a la voz del verbo. Habíamos hablado de que el verbo también presenta otro accidente, que es la voz. La voz. Y la voz tiene que ver con la función, con cómo el sujeto va a desempeñar la función del verbo, o cómo se relaciona con esa función.
hablamos de dos voces. La voz activa, eso es cuando el sujeto realiza la acción verbal. Voz activa es cuando el sujeto realiza la acción verbal. Y voz media, y voz pasiva es cuando el sujeto recibe la acción del verbo. Entonces, voz activa es cuando realiza la acción. Voz pasiva es cuando recibe la acción. Hay una tercera voz que se pueden encontrar cuando estudian la Biblia y es la voz media. No se preocupen por esa voz. Si aparece una voz media, piensen que es una voz pasiva. Porque ya eso sería hilar demasiado fino, que se puede hacer, se debe hacer en realidad. Pero creo que para nuestra etapa estaría bien manejar bien estas dos voces. Además, les digo algo de la voz media. Entre los críticos textuales, los gramáticos griegos, no se ponen de acuerdo cuál verbo es y cuál verbo no es, no lleva una voz media. Así que si ellos no se ponen de acuerdo, no lo vamos a resolver nosotros, mucho menos, ¿no? Por eso, lo más seguro es entender lo que es la voz activa y la voz media. Y la voz pasiva, perdón. Gracias por la corrección. Susana, ¿cuál es la voz activa? ¿Cuándo se dice que un verbo está en voz activa? Cuando realiza. ¿Cómo? Cuando realiza. ¿Cuando realiza qué cosa? La acción. Cuando el sujeto realiza la acción del verbo. Más, ¿cuándo un verbo está en voz pasiva? ¿Te perdiste? En voz pasiva es... ¿Quién puede ayudarla? Cuando recibe la acción. Cuando la acción del verbo recae sobre el sujeto. Y acá tienen un ejemplo, que lo habíamos puesto la otra vez. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. El sujeto es vosotros, ¿no? Es de quién se está hablando. De vosotros. ¿Quiénes fueron llamados? ¿Quiénes fuisteis llamados? Vosotros fuisteis llamados, ¿no? Y acá, ¿este verbo está en voz activa o pasiva? ¿Qué opinan? ¿El sujeto está realizando la acción del verbo? Esa es la pregunta que se tiene que hacer. No, ¿no? Y si no está realizando la acción del verbo, ¿qué está pasando ahí? Está recibiendo la acción. Entonces, fuisteis llamados. ¿Ves? La acción recae sobre el sujeto. Está en voz pasiva, exactamente. Por ejemplo, a ver si acá tenía... puse un solo ejemplo. Bueno, les doy otro. En Gálatas 1:11 dice, yo se lo escribo así lo tenemos acá. El Evangelio anunciado por mí. El Evangelio anunciado por mí. ¿Cuál es el verbo? Anunciado, ¿no? Anunciado es el verbo. ¿Cuál es el sujeto? El Evangelio, ¿no? ¿No es mí el sujeto? No, es el Evangelio. ¿Cómo sabemos que el sujeto es el Evangelio? Patri, dígalo en voz alta eso. Sí. Le pregunto al verbo. Sí. ¿Qué fue anunciado? Muy bien. Y en este caso está bien la pregunta, porque dice qué, no quién, porque es algo, ¿no? Es una cosa. ¿Qué fue anunciado? El Evangelio. El Evangelio anunciado. Entonces, el sujeto es el Evangelio. Acá tenemos el sujeto. ¿Y este sujeto está realizando la acción del verbo? ¿Sí? ¿Está realizando? ¿Qué está haciendo? ¿El Evangelio está anunciando? ¿Qué está anunciando el Evangelio? No está anunciando el Evangelio. Si no, tendría que decir así, mira. El Evangelio anuncia, ¿no? O anunció.
para conjugar el mismo tiempo verbal. El Evangelio anunció. Ahí el sujeto está realizando la acción. Pero el Evangelio no puede anunciar. Pero el Evangelio es anunciado. Entonces, ¿en qué voz está el verbo? Pasiva. ¿Por qué? Porque recibe la acción. La acción verbal recae sobre el sujeto. Entonces, el Evangelio anunciado por mí. Por ejemplo, ahí en Gálatas también, di varios ejemplos en Gálatas porque estábamos estudiando Gálatas. ¿Recuerdan ahí cuando Pedro actuó en forma hipócrita y estaba disimulando frente a los judíos, a los de la circuncisión? Que en su hipocresía dice que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Cuál es el verbo acá? Arrastrado. Fue arrastrado, ¿no? Ahí tenemos la idea verbal. ¿Y quién es el sujeto? Bernabé, porque se está hablando de Bernabé. ¿Quién fue arrastrado? Ahí es la pregunta ¿quién, no? ¿Quién fue arrastrado? Bernabé fue arrastrado. Ahí tenemos el sujeto entonces. Entonces, ¿Bernabé arrastró? Fue. No. Entonces no está en voz activa el verbo. ¿Cómo está el verbo? Así. En voz pasiva, porque Bernabé fue arrastrado. Entonces cuando ustedes vean eso, se encuentren con que el sujeto recibe la acción del verbo, está frente a una voz pasiva. Bueno, Y- una pregunta. Sí, ¿Se identifica más la voz activa cuando tiene acento? no ¿No? tiene que ver con la ortografía, con nada de eso, sino Porque que, eso es más acción, digamos. claro, la voz activa se puede sacar cuando vos ves que el sujeto está realizando la acción del verbo. Susana preguntó. ¿Quién es el verbo ahí? Preguntó, ¿no? ¿Quién preguntó? Susana. Susana, es el sujeto. ¿Y en qué voz está el verbo? Activa. Y si yo pongo Susana, fue preguntada o consultada, que me suena más. Ahí en qué voz está el verbo. Pasivo. Yo salto. ¿En qué voz está ese verbo? Fui saltado. Pasivo. O sea, el sujeto está recibiendo la acción. Fue saltado. No asaltado, ¿no? Sino saltado. Entonces, eso es en cuanto a la voz. Eso es en cuanto a la voz del verbo. Es importante esto. Es relevante porque a veces lo que marca es quién tiene que llevar adelante la acción. Justo en Santiago tenemos varias voces de los verbos en voz activa y recalcan más la responsabilidad que tiene el sujeto. Por ejemplo, siempre, la mayoría de las veces, no, siempre la salvación tiene que ver con algo que uno recibe, ¿no? Fui salvo, ¿no? No soy salvado. No me salvo a mí mismo, soy salvado, ¿no? Y eso teológicamente está determinado por una voz, por la voz del verbo. Así que bueno, hasta ahí la voz del verbo. El modo. El modo indica las diferentes formas como el verbo expresa su significado. ¿Cómo el verbo va a expresar su significado? Lo que significa el verbo ya está dado en su raíz, en su léxico.
Pero ¿cómo es que lo da ese significado? Bueno, ahí tenés que prestar atención al modo. Y tenemos 3 modos. El modo, a ver Albert si me ayuda con un modo. Uno nomás, un modo. Un modo. No leas. Del verbo, sí. No, eso no estamos en la perspectiva semántica, estamos en la perspectiva morfológica. No, ese es el tiempo. El tiempo es, ya no mencionamos más la palabra pasado, ya nos referimos al aoristo, el imperfecto y el perfecto, presente y futuro. Vimos la voz, activo y pasivo. Mabel, ¿quiere decir algo? Indicativo, por ejemplo. Ese es un modo. O sea, se expresa el significado del verbo de esta manera, indicando una realidad, ¿no? Esto lo hace claro, específico al verbo, a la idea que se quiere comunicar. Susana, otro modo, dígame otro modo. Ya se dijo indicativo. ¿Qué otro modo hay? No. Imperativo, muy bien. Yo puedo indicar algo o puedo mandar algo, ¿no? También. Entonces es válido. Yo puedo dar una orden o puedo indicar una realidad. La pared es blanca. Que la pared sea blanca, ya lo estoy diciendo de otra manera. Ahí estoy dando una orden. Y si yo digo que la pared es blanca, estoy mostrando lo que ya es. Eso es muy importante. Creo que es demasiado incidente en lo que se refiere a la interpretación bíblica, a entender el modo de los verbos. Porque a veces vas a pensar que hay una orden ahí, cuando en realidad hay simplemente la indicación de una realidad. Lo vimos el ejemplo, ¿no? En Hechos capítulo 1, versículo 8. Y me seréis testigos. ¿Cuál es el mandamiento ahí? No hay ningún mandamiento, porque no hay verbos en modo imperativo. Me seréis testigos es indicativo. Esto es lo que van a hacer. O sea, esto es así. No, hay una realidad. No hay un mandato a ser testigo, sino que esto es lo que el creyente va a hacer. Al menos en ese contexto el creyente va a hacer eso. Se está indicando la realidad. Exacto. Ir por todo el mundo. Imperativo. Esa es una responsabilidad nuestra. O sea, hay que hacer caso a lo que se está diciendo. Por ejemplo, en Santiago tenemos más de 50 imperativos. Y eso no es normal. No es normal para una carta tan corta. Vos tenés en la epístola de Santiago 105 versículos. Exactamente la misma cantidad de versículos que tenés en 1 de Juan. 105. En 1 de Juan, para que tengas una idea, tenés 7 imperativos. 7 nada más. La mayoría son verbos en modo indicativo. Porque Juan no te exhorta a cómo vivir la fe. Juan te dice, el creyente verdadero es así. Y si vos no calificás a esa realidad, no sos creyente verdadero. Pero Santiago se presenta de otra manera. Y él te dice, tenés que vivir esto, ¿pero por qué? Porque ustedes están diciendo que tienen fe. Entonces, si ustedes dicen que tienen fe, entonces yo les exijo que hagan esto porque el Evangelio se los pide. Y te das cuenta cómo es uno y cómo es otro, por el uso de los modos, simplemente. Y después teníamos, Viviana, otro modo más. No, eso sería un adjetivo. Nadia. El modo subjuntivo. Bueno, el modo subjuntivo es bastante amplio, tiene diferentes funciones. Los autores bíblicos utilizan este modo para hacer varias cosas, pero principalmente el modo subjuntivo marca probabilidad, posibilidad, potencialidad. Algunos le llaman también el modo optativo.
Pero puesto que nosotros vamos a estudiar el griego del Nuevo Testamento, quedémonos con el modo subjuntivo porque es el más frecuente. Así que tenemos 3 modos. ¿Cuáles son esos 3 modos? Elizabeth. Indicativo, Sí, imperativo sí, y subjuntivo. muy bien. Indicativo, imperativo y subjuntivo. Solamente 3 modos. Había un versículo que abarcaba... en Romanos, creo que lo puse acá. Ahí está. En Romanos 12:20 dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, ¿en qué modo está? Subjuntivo, ¿no? No dice que tu enemigo tenga hambre. O sea, no, o tu enemigo tiene hambre. No, dice si tuviere hambre. Hay una probabilidad. Puede ser que tenga hambre o puede ser que no tenga, ¿no? Imagínate si acá dijese esto. Tu enemigo tiene hambre, dale de comer. O sea, ya está asumiendo que todos mis enemigos van a pasar hambre. Todos mis enemigos. Porque lo estaría indicando como una realidad. Pero eso no es una posibilidad, ¿no? Lo más probable es que no pase eso y que alguna vez tu enemigo tenga hambre. Bueno, si alguna vez, podríamos decir así, si alguna vez tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. ¿Qué modo es? Imperativo, dale de comer. Esto es lo que tenés que hacer. Si está esta posibilidad, hace esto. Si tuviese otra vez, ¿qué modo es? Dale de beber. Imperativo. Y después dice, pues, haciendo esto, ¿qué modo está él haciendo? Haciendo esto. Haciendo esto. Los maté ahí, Esto es un verboide. Yendo. Es un gerundio. Ese es el modo, gerundio. O sea, no tiene una subjuntivo, ni imperativo, ni nada. Quiero hacerlo pensar porque va todo muy, muy fluido. Dice, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Amontonarás sería el verbo, ¿no? ¿En qué modo está? Indicativo. Si haces esto, esto es lo que va a pasar. Esta es la realidad. Esta es la indicación de la realidad. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí tenemos todo. Bueno, vamos al número. El número, ¿qué hace el número? Expresa cuántas personas intervienen en la realización del acto verbal. Se lo digo en forma técnica y ahora lo traducimos. El número expresa cuántas personas intervienen en la realización del acto verbal. ¿Y cuántas personas pueden intervenir? Una o varias. Una es cuando se dice singular y cuando es más de uno que termina. Plural. Entonces, acá tenía persona, ¿no? Bueno, me adelanté. Vamos al número. Entonces, ¿qué tenemos que contestar? Si por ejemplo, yo digo... te haré entender y te enseñaré. ¿Qué número es? ¿Qué número? Te haré entender y te enseñaré. ¿Plural? ¿Por qué plural? Te haré entender y te enseñaré. Nadie dice que es plural. ¿Pero por qué dice que es plural?
Es singular. Nada, es un chiste. Te haré entender y te enseñaré. Es singular, número singular, es simple, ¿no? Por ejemplo, yo digo, venid, venid. ¿En qué número está eso, Mariano? Venid. Individual. Sería. Individual no existe. No, singular, no, singular, perdón. Singular. Y esta palabra, mira, Apa. no podría estar, ¿no? Las dos en singular. ¿Eh? Sería plural la primera, venir. Venid. Porque vos no le decís, vos no me mandás un mensaje de WhatsApp y me decís, venid a jugar a la cancha que a las 7 tenemos alquilado. Venid. Me decís venid. Porque te referís a una persona sola. Pero si claro, venid no decimos, vengan, ¿no? Así, Gabriel, vengan. Hay un proveedor que siempre me habla así, en singular y en plural al mismo tiempo. Y es tremendo, es una risa los audios pero no, seguramente que no aprendió, pero nada de gramática. Pero entonces, venid o vengan es plural. Y después tenés venid o viene, singular. Bueno, creo que el número no es muy... No es mucha ciencia, digamos, es tratar de ver cuántas personas intervienen en el verbo y ya está. Vamos a la persona. La persona que me había adelantado. La persona es la perspectiva del hablante, o sea, desde qué perspectiva se está diciendo, se está realizando esta acción o se está mostrando este estado. Y tenemos 3 personas. ¿Cuáles son las personas que tenemos? A ver, piensen bien, ¿cuáles son las personas que tenemos? Yo, tú. No, esos son pronombres. ¿Cuáles son las personas que tenemos? Ah, ahí está. Primera persona, segunda persona y tercera persona. Esas son las 3 personas que tenemos. Primera persona, segunda persona y tercera persona. ¿Cuáles son las personas de un verbo? Si sabes contar hasta 3, ya está. Ya te la sabes. Primera, segunda y tercera. Ahora, la primera persona. Alberto dijo la primera persona y hasta la segunda persona y lo corté ahí, no llegó a decir la tercera. Pero dígalo, Alberto. ¿Qué iba a decir? Yo, Sí. tú, él. Yo, tú, él. Yo, tú, él son pronombres que identifican a la primera, a la segunda y a la tercera persona, pero no en forma general, sino en qué número. En singular. Yo, ¿no? Yo, tú, él. Entonces ahí tenés primera, segunda y tercera, pero en singular. Y si lo queremos decir en plural, nosotros, vosotros, vamos a utilizar esta palabra, así no nos confundimos, ellos. Entonces esto es lo que tenemos que tratar de conjugar. Cuando hablamos de conjugar un verbo, nos estamos refiriendo a desde qué perspectiva se está diciendo lo que se dice. ¿Me entienden? Es una pregunta. ¿Me entienden? ¿Qué número? Albert, ¿qué número? Ellos. No, ¿qué número? Ah,
el número que hay que contestar, ¿plural o singular nada más? Ah, ¿Qué número sería? plural. Plural. Plural, muy bien. Ese es el número. Porque si fuera, ¿me entiende? Está diciendo singular. Singular. ¿Me entiende? Plural. ¿Me entienden? Y si yo pongo ¿me entendéis? Así, ¿no? No, falta un acentito por ahí. No, algo hice mal. Bueno, ¿me entendéis? ¿Qué número? Mariano, ¿qué número es eso? Recién era plural y ahora Ojo, que también lo puede usar. yo no dije nada. Yo solamente hice una pregunta. Es que para mí, según el contexto, lo puedo usar para los dos. ¿Me entendés? ¿Pero qué número es? Y por eso digo, para mí, con plural o con singular va también. O yo no sé hablar, o porque para mí, en contexto, puede ir para los dos. ¿Me entendéis? ¿Qué número es? Plural. Plural. ¿Entendéis? Vosotros me entendéis. A ver, ¿cuál es tu explicación? ¿Me entendéis tú? ¿Tú me entendéis? No, ¿me entendéis tú? ¿Me entendéis tú? No, pero, por ejemplo, Lo yo- decimos, Sí, pero pero no está bien, ¿no? O sea, Ahí el neutro se confunde. No, Sí. pero por ejemplo, en un contexto más antiguo, por así decirlo, viste que los españoles, remitite a los españoles. ¿Entendéis lo que quiero decir? ¿Viste? O sea, no podría ser singular. Lo que pasa es que puede ser que la utilicemos mal a la expresión. Pero en realidad el eis ya te marca plural. Porque viene de vosotros. Viene de vosotros. Está mal utilizado, pero por ahí lo que sea Mariano capaz que no. Tiene sentido porque me hizo pensar, pero está... Persona a persona igual se dice. ¿Me por entendés? ejemplo, ese de venir que dijiste el ejemplo hoy también, Sí. también me dejó pensando, porque también te hace ruidos. En el contexto que lo pongas, puedes usarlo. Bueno, ahí ya no te puedo salvar, ¿viste? Lo otro te puedo decir que está mal utilizado, pero el primero era mucho más claro. Bueno, entonces, ¿plural o singular? ¿Me entendéis? Plural. Pero, ¿de qué estábamos hablando? De la persona. ¿Qué persona es? ¿Tercera? ¿Primera? Mira, esto es... Entendemos. ¿Qué persona es, Pablo? Primera al plural. Primera al plural. Entonces esta no es primera al plural. Segunda, vosotros. Corresponde a vosotros. Ahí está. Muy bien. Entonces, y a ver, la tercera persona. Entienden, puede ser. Entienden. Entienden, ellos entienden. Muchas veces decimos, lo que pasa es que en Argentina tenemos algunas palabras que las conjugamos no del todo precisas, no somos tan claros. Porque yo les digo a ustedes, ¿entienden? En realidad entienden no es a vosotros. En realidad entienden, lo utilizamos acá en Argentina. Viendo algunas clases de gramática de otros países, nos dan con un caño, o sea, porque conjugamos mal. A veces el usted también lo utilizamos como la tercera persona. La verdad es que nos tenemos que quedar con los pronombres personales que aparecen en la Biblia para no confundirnos. Si lo queremos trasladar todo al habla nuestra, vamos a entrar en una crisis, sobre todo con los pronombres, la conjugación de los verbos.
Así que ahí tenemos todos los accidentes gramaticales. Johnny, decime los 5 accidentes y describime cada uno, sin mirar. El tiempo, Sí, el pasado que sería el aoristo, imperfecto, perfecto, presente y futuro, el número singular, plural, el modo indicativo, subjuntivo, imperativo y la voz activa pasiva. muy bien. Un aplauso para Johnny. No le hicimos ninguna pregunta, pero le teníamos una ametralladora para... Ah, Aldito, Sí. decime todos los accidentes del verbo. Tiempo, voz, modo, No, pero describime... tiempo, pasado, presente y futuro. Dentro del pasado dijimos que vamos a ver el imperfecto, perfecto y el aoristo. Voz puede ser activa, pasiva y media en algunos casos. Modo tenemos 3 tipos de modos: indicativo, imperativo y subjuntivo, que es el que marca posibilidad o probabilidades. Persona y número. ¿Y persona qué? Persona sería primera, segunda y tercera, Ujú. y número si es plural o singular. Sole, todos los accidentes del verbo. Está el tiempo, el pasado, presente y futuro. El pasado puede ser imperfecto, perfecto y aoristo. Después está la voz, si es activa o pasiva. Si el verbo recae en el sujeto es pasiva, si el sujeto hace la acción es activa. Después está el modo, está el modo indicativo que el verbo indica, el modo imperativo donde hay una orden y el subjuntivo donde hay una probabilidad. Después está la persona, primera, segunda, tercera persona, y el número, singular o plural. Muy bien, muy bien. ¿Ma? ¿A dónde va? Nada. Pablito. Completo. Tiempo, pasado, presente, futuro. Ujú. En griego el pasado se usa el imperfecto, perfecto y aoristo. Ujú. Voz, activa, pasiva y quizás también la media, pero no la usamos. Activa que el sujeto realiza la acción, pasiva que recae la acción. Modo indicativo, imperativo y subjuntivo. Imperativo que es una orden, el indicativo que indica o describe la realidad del verbo, y el subjuntivo que puede ser una probabilidad o potencialidad. Persona, primera, segunda, tercera persona del singular y también primera, segunda, tercera del plural. Y número, singular. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más se anima? ¿Alguien más se anima? El que me mira se anima. Me miraron todos. ¿Mabel se anima, dijo? A ver, intentemos. Ahí nadie te va a ayudar en lo que te olvidas. Pero sin mirar, Dígame los accidentes, Mabel. Número, Sí. persona, voz, pasiva, activa, tiempo. Muy bien. ¿Cuál faltó, Nadia, de los accidentes? No mire, Nadia. Si no... ¿No te acordás cuál faltó? Ni le prestaste atención a la pobre Mabel. Bueno, vamos a terminar acá. Oramos y recuerden memorizar los tiempos pasados porque en la clase que viene vamos a hablar de eso y nos va a llevar todo. Así que vamos a orar. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por la oportunidad que nos das de poder participar de esta clase. Te pedimos que pueda
estas herramientas ser de bendición en nuestro estudio personal. Y como decíamos al principio, también a la hora de escuchar tu palabra predicada, Señor, que podamos recordar los conceptos, utilizarlos, Señor, en nuestra mente y ser oidores activos de tu palabra, Señor. Gracias por este grupo de hermanos, por su disposición, por su ánimo, por el hambre que tienen de aprender y de crecer, Señor. Te pido que los bendigas y que les acompañe en todo este proceso. En el nombre de Jesús, amén.